Hola, bienvenidos, bienvenidas a Tenerife Summer Session, organizado por Warandinga Tech, a quien agradezco pues, que me haya dado la oportunidad de poder compartir con todos vosotros y vosotras, bueno, pues un poquito de mi día a día, ¿no? De mi conocimiento, pero sobre todo de mi experiencia, ¿no? No se trata de dar lecciones, sino de compartir lo que para mí es útil, lo que me funciona, con, bueno, pues con la idea de que para vosotros también pueda resultar interesante. Así que nada, agradecer a Guarandinga Tech que cree este espacio para que todos podamos enriquecernos del conocimiento y de la experiencia de otros compañeros, compañeras. Mi nombre es Gemma Ortega y actualmente pues, me encontraréis en Devoteam como responsable del equipo de adopción y gestión del cambio en la parte de Microsoft, de la organización. Y quería, bueno, pues contaros un poquito bueno, ¿cómo evitar ese efecto queso suizo en la adopción de Copilot que nos solemos encontrar? Bien, antes de nada, yo quería empezar precisamente por los errores más frecuentes que me encuentro en la adopción de Copilot. Muchas veces empezamos, pues, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, yo no quiero, bueno, pues adelantar, ¿no? Qué es lo que vamos a ver, sino que quiero empezar desde qué es lo que creo que es un error, ¿vale? Pero aquí hablamos ya de percepciones personales. El primer error, y que veo que es el más destacado y que se da con muchísima frecuencia, es que cuando tratamos de incorporar una herramienta nueva tecnológica, en este caso estamos hablando de Copilot, en la organización, pues no se le pone foco, importancia a contar con un patrocinio activo y visible, que legitime el cambio, que dé esa relevancia a la importancia de la introducción de Copilot, de la IA generativa dentro de nuestros procesos de trabajo, dentro de nuestra práctica diaria. Y eso pues muchas veces tiene el efecto de, bueno, no será tan importante. Luego vamos a ver con más profundidad este tema. También vamos a encontrarnos pues que se confunda adopción con formación. En muchas organizaciones nos piden, bueno, pues vamos a hacer adopción, estupendo. ¿Cuántas sesiones de formación? Bueno, vamos a ver cómo la adopción es mucho más que sesiones de formación. Otro error muy frecuente es no contar con una buena estrategia de comunicación, que se adapte a la cultura de empresa, que elija los canales más adecuados para llegar al máximo posible de usuarios y otras herramientas más que vamos a encontrar a lo largo de la sesión. No mostrar casos de uso reales, que sean llevados a la práctica y a la realidad de los usuarios con los que estamos trabajando, sino que sean genéricos y que les cueste visualizar cómo pueden aplicarlos en su día a día. También pensar que la adopción empieza con la entrega de una licencia. Oye, pues te mandamos un correo, ya tienes licencia de Copilot, a partir de ahora, bueno, suerte, ¿no? Utilízalo. Al final, estos errores y otros muchos que nos podemos encontrar, ¿a qué nos van a llegar? Bueno, pues nos van a llevar a que nos identifiquemos con una serie de resistencias. Resistencias que van a encontrarse en la experiencia preuso, porque vamos a encontrar, oye, pues ese miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, esa sensación de pérdida de control, ¿no? De, oye, yo no sé esto muy bien cómo funciona. Y también nos vamos a encontrar con una resistencia post-uso, es decir, vamos a ponernos que los usuarios empiezan a utilizarlo, pero empiezan a sentir frustración, porque a lo mejor el resultado que obtienen no es el que esperaban, porque tenían la expectativa de que con un prompt sencillito iban a obtener un resultado brillante. Oye, que a veces ocurre, ¿vale? Pero no siempre. O también porque, bueno, pues esas expectativas que tenían no son realistas y por lo tanto eso se transforma en una desconfianza inmediata. También nos vamos a encontrar otra realidad y es que hay personas que son abanderadas del cambio, que son personas que siempre están un poquito con ese interés de lo nuevo, de probar, de tener iniciativa propia y eso lo vamos a ver también dentro de un ratito. Pero claro, esas personas son más, bueno, más activas y no les cuesta tanto enfrentarse a nuevas situaciones. Pero el comportamiento normal, el esperable en el ser humano, es precisamente el de la resistencia. ¿Por qué? Porque el cerebro los cambios los percibe de forma habitual como una amenaza, ¿no? Y se activa ahí ese instinto de protección, con la negativa de salir de nuestra zona de confort, que vamos a ver que si nos paramos a analizarlo, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera es confortable, pero es la que conocemos y es donde nos sentimos, bueno, que controlamos, ¿no? Entonces, ante el primer fallo aparece, bueno, pues de forma inmediata esa desconfianza y los fallos en ocasiones, pues son el resultado de la falta del entendimiento de cómo funciona Copilot, cuáles son los límites que tiene, cuál es el potencial, cómo me tengo que dirigir a Copilot. Bien, y no nos olvidemos de que para una organización
Copilot es una herramienta, pero para la persona no deja de ser un cambio y cada persona los cambios los van a afrontar de forma diferente. Y eso vamos a ver también el impacto que tiene el cambio a nivel individual con respecto a la organización. Y es que cuando hablamos de adopción pensamos que adopción es simplemente usar, pero no. Adoptar una herramienta es mucho más que utilizarla, ¿vale? Es como eso es simplemente la punta del iceberg. Vamos a ver que detrás de todo eso, debajo más bien, no sé si es un iceberg, nos lo imaginamos, vamos a encontrar que hay emociones, que hay creencias, que hay expectativas que a veces no se cumplen, que hay también experiencias previas de cambios que no han tenido el resultado esperado. Entonces eso pues también a la gente le genera desconfianza, desmotivación. Y bueno, al fin y al cabo, la adopción no va de tecnología, va de personas. Y yo eso es un poco lo que quiero transmitir, cómo realmente la importancia de la adopción no es tanto poner foco en la tecnología, sino poner foco en el lado humano del cambio, ¿no? En las personas, que al fin y al cabo somos las que vamos a hacer el uso de esa herramienta. Y bien, ¿qué nos activa esta resistencia hacia la IA? Vamos a ver pues que, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas personas pues pensamos que hablamos de barreras tecnológicas, ¿no? Pero no, esa no es la realidad, no es de mi punto de vista. El mayor reto no está en la tecnología, sino que está en las personas, como decíamos, ¿vale? En esos miedos, esas percepciones, esas barreras que van a ir apareciendo y que nos dan esa sensación de desconocimiento, de pérdida de control e incertidumbre, como hemos comentado. Entonces, aquí sí que empieza a aparecer esa resistencia humana, pues porque podemos ver ejemplos de miedo al impacto laboral, ¿voy a perder el trabajo? ¿Ya no voy a ser tan útil? Tanto que se está hablando de que la IA va a hacer tantas cosas, ¿eso cómo me afecta a mí personalmente? Es totalmente comprensible, ¿verdad? Vamos a encontrar también barreras de miedo a, bueno, pues a lo desconocido, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Por qué nadie tiene claro realmente cómo funciona la inteligencia artificial? Esos resultados que me está dando, ¿de dónde lo está cogiendo? ¿Qué es eso de una alucinación, no? ¿Qué diferencia hay entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa? ¿Qué es eso de generativo? ¿Por qué le pongo el mismo prompt yo y mi compañero y nos da resultados diferentes, no? Bueno, pues todo eso, ese miedo a lo desconocido nos genera también esa parada, ¿no? Ese freno, la falta de comprensión, como estábamos diciendo, no entender bien y ese apego a nuestro estado actual, que es el que nos hace sentirnos que, oye, pues mira, con esto que yo sé, con el día a día yo ya me manejo, tengo mis rutinas, tengo mis hábitos y esto es donde yo me quiero quedar. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia con, bueno, pues con estos dos escenarios, ¿no? Expectativas versus realidad. La expectativa, pues que sean unos resultados perfectos sin esfuerzo humano, porque hemos escuchado tanto hablar de que la IA nos soluciona la vida, ¿verdad? Y por otro lado, pues la realidad de la frustración de que realmente no es tan así, sino que hace falta una curva de aprendizaje y que hace falta entender cómo dirigirnos a la IA, cómo podemos incorporarla en nuestros procesos de trabajo, en nuestro día a día, etcétera. Y eso pues, puede provocar, si no llegamos a nivelar esas expectativas versus realidad, pues al abandono de la adopción, ¿no? Que el usuario piense que esa herramienta no es útil, que no es práctica, que no funciona, que no le da los resultados esperados y dejen de usarla o que puedan utilizar otras herramientas de inteligencia artificial que, bueno, pues que no tienen esa capa de seguridad que tienen Copilot, pues al pertenecer al resto del universo de Microsoft que cuenta con ese paraguas de seguridad. ¿Y qué es lo que fomenta entonces esta aparición de resistencia? Vamos a ver que no aparecen solas, ¿vale? Llegados a este punto podemos ver que, bueno, ¿y qué es lo que hace, no? ¿Qué fomenta que aparezcan esa resistencia? Bien, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Como organizaciones al final, porque cuando ponemos foco solamente en la tecnología, eso va a hacer que la adopción sea más baja, porque no estamos dando prioridad a las personas. Ya podemos imaginar que la tecnología va a funcionar, ¿no? Tendrá sus remediaciones, pero bueno, la inteligencia artificial funciona. Pero ¿qué pasa? Que si todo se enfoca en eso y no en la persona que la va a utilizar, la persona no va a llegar a hacer ese proceso de cambio personal y no va a utilizar de forma eficiente la tecnología. Cuando hablamos de ahorro de costes, en lugar del valor, también va a generar un rechazo.
una barrera. Si todo el discurso lo enfocamos a el ROI, ¿no? Vamos a ser más eficientes, más autónomos, más tal, y todo eso lo vamos adornando, lo vamos contextualizando con un ahorro en costes, el usuario lo percibe también como una amenaza. Es como, bueno, ¿y esto qué beneficio me trae a mí? Ahorro de costes a la organización, pero ¿y a mí? ¿Cómo me va a ayudar Copilot? Incluso me puede llegar a perjudicar, ¿verdad? Como hemos visto antes, esa creencia de quizás me va a sustituir o va a ser parte de mi trabajo y ya no voy a tener tanto valor en la organización. El tener también, al lanzar una herramienta y esperamos que la gente la adopte sola, pues eso también va a generar una baja adopción, porque todos necesitamos un periodo de aprendizaje, de concienciación, de entender la importancia que tiene el uso de esta nueva iniciativa, de esta nueva tecnología, para poder enfrascarnos y meternos un poquito en la dinámica y utilizarla. Y también fomenta la aparición de barreras el tener un enfoque que sea uniforme, ¿no? Sin adaptación, porque cuando no conectamos las cosas al negocio, a las personas nos cuesta a veces identificar cómo llevarlo a la práctica diaria, a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces es importante que la adopción vaya contextualizada y que vaya, bueno, pues guiada dentro de la realidad del proyecto, del colectivo, del grupo, en fin, de las personas con las que vamos a trabajar. Yo quería compartiros aquí este código QR que os va a dar acceso a la guía de gestión de resistencias de PROSTI, que es una de las entidades certificadoras de adopción y gestión del cambio, bueno, pues con más reconocimiento a nivel internacional y que está avalada por PROSTI, y es donde yo me voy a basar también para contaros un poco cuál es mi argumento del ideal de la adopción y gestión del cambio eficiente. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez que ya vemos la importancia que tiene a nivel individual esa aparición de resistencia y la importancia de poner el foco en el lado humano del cambio, yo quería un poco reforzar el mensaje con estos números, ¿no? Hay evidencia de que las principales barreras que nos encontramos son humanas, ¿vale? Y lo vemos aquí en este informe de ProSci de adopción e inteligencia artificial en toda la empresa, ¿no? Que podéis encontrar en ProSci Research, y vamos a encontrar datos pues como que el 56% de los obstáculos no están en el código, sino que están en las personas precisamente, ¿no? Por eso, si tratamos el problema de desconfianza como un problema de formación, fracasaremos, porque no se trata de formar a los usuarios y que conozcan cómo funciona la herramienta. Si yo no confío en el resultado que me va a dar o no confío en la utilidad que va a tener, igualmente, aunque me den formación o no la voy a integrar o aunque la integre, luego voy a usarlo un poquito y lo voy a dejar abandonado, ¿no? No lo voy a dejar dentro de mis prácticas diarias. ¿Y qué es lo que es importante entonces bueno, pues la adopción y gestión del cambio? Pues fijaros, es importante el acompañamiento a nivel individual, centrándonos en las necesidades que nos vamos a encontrar y en el punto en el que se encuentra cada una de las personas. Y vamos a ver cómo. Las organizaciones, bueno, pues cuando quieren se enfrentan a un proceso de cambio, vamos a encontrar que pasan por un proceso que pasa de un estado actual en el que a lo mejor pues, no tienen la IA activa, sino que los usuarios tienen la sublicencia de M365 y a lo mejor tienen Copilot Chat que viene incluido con la licencia, y lo que quieren es pasar a un estado de éxito que lo valoran como tal porque bueno, pues el 100% o el 90%, un porcentaje muy elevado, hagan uso de forma eficiente de Copilot con licencia, de M365 Copilot, porque están haciendo una inversión en licenciamiento y quieren, bueno, pues que los usuarios realmente puedan sacarle el máximo rendimiento a esa herramienta que tienen a su disposición. Pero ¿qué ocurre? Que para pasar de ese estado actual al estado futuro deseado, que se comprende con un resultado de éxito, hay un proceso intermedio que es un proceso de transición, ¿vale? Entonces, como podemos ver en la imagen, cuando este proceso va acompañado con gestión del cambio, pasar de ese estado actual a ese estado futuro con un resultado de éxito va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Va a tener garantía de éxito. Mientras que en los procesos de cambio que no tienen ese acompañamiento en la adopción y gestión del cambio, vamos a encontrarnos que pasar de ese estado actual al estado futuro deseado no va a ser tan exitoso, sino que vamos a encontrar que el proceso de transición va a ser más
bueno, más doloroso, más largo, más dilatado en el tiempo, con mayor dificultad y que finalmente el resultado del estado futuro va a ser, bueno, pues que la adopción no va a ser completa, sino que va a haber, fijaros, esos puntitos blancos son como espacios de vacío, personas que no utilizan finalmente Copilot y por lo tanto van a llevarnos a que el éxito del proyecto no sea el esperado. Y aquí es donde viene un poquito, bueno, pues la metáfora, ¿no? De el queso suizo, porque la adopción no empieza con dar licencias a las personas, es algo que va mucho más allá. Y para evitar que haya esos agujeros en la adopción, esos espacios en blanco que van a debilitar precisamente el objetivo que queremos, bueno, pues vamos a tener que acompañar a la organización y a los usuarios en ese proceso de transición. Y así evitaremos, pues, este fenómeno, ¿no? Vamos a encontrar, si no, que tenemos ahí nuestra organización con un montón de espacios en vacío, pues porque hay resistencias silenciosas con personas que no utilizan Copilot, porque encontramos que no hay un patrocinio activo y visible que fomente y refuerce la importancia que tiene, formaciones que son genéricas, es como, venga, café para todos, ¿no? No, vamos a poner foco en distintos roles, en distintos departamentos, ejemplos específicos, laboratorios para que puedan hacer prácticas controladas. Otros boquetes pueden ser causados también pues, por la ausencia de casos de uso llevados a la realidad de los distintos roles o departamentos, licencias muertas ahí que no se utilizan, que se le dan a ciertos perfiles y que realmente no lo van a utilizar, falta de medición del impacto, desigualdad en las capacidades técnicas, ¿no? Hacer una formación que sea genérica para todo el mundo y sin contar con que pueda haber distintos bueno, niveles de capacitación o de habilidad tecnológica. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cómo podemos conseguir el cambio hacia una adopción de Copilot en una organización? Ya hemos visto cuáles son las dificultades que nos vamos a encontrar, pero seguro que ya llega el momento de decir, bien, ya conocemos las dificultades, ahora queremos conocer cómo evitarlo o cómo transicionarlas, ¿vale? Porque la resistencia al final no se va a evitar, hay que transitarla. No podemos dar un salto cuántico y decir, ya está, hemos pasado de la resistencia, ya la hemos superado. No, hay que transitarla, ¿no? Porque al final tiene un componente emocional y las emociones hay que transitarlas. Bueno, ¿cuál es la propuesta que os traigo? Dentro de la metodología de ProSci vamos a encontrar el modelo ADKAR, que es un modelo de cambio organizacional que pasa por el cambio individual. ¿Esto qué significa? Si nosotros queremos conseguir que nuestra organización cambie y hemos visto que el foco es la persona, ¿dónde tenemos que poner la atención en las acciones de acompañamiento? Pues precisamente en eso, en las personas, ¿no? Porque la organización somos todos y si una persona cambia, 2 personas cambian, 100 personas cambian y se adaptan a la nueva situación, vamos a conseguir ese estado futuro deseado, ¿verdad? Con ese éxito, sin tantos espacios vacíos, sin tanto efecto queso suizo. Y para ello, pues vamos a proponer, o sea, os propongo que utilicemos y tengamos un poco en mente pues ADKAR. ADKAR es un modelo de gestión de cambio individual, como decía, que nos muestra, bueno, pues su nombre corresponde a un acrónimo de 5 hitos, ¿no? Cómo transicionar estos 5 hitos. El primer hito sería el de conciencia, que lo que nos permite es un poco, oye, poner foco en hacer acciones que conciencien a los usuarios de por qué es importante este cambio en la organización. Fijaros que cuando vayamos avanzando vais a ir viendo que esto lo podemos aplicar en cualquier cambio de nuestra vida. Cuidarnos más, cualquier objetivo que tengamos, todos transicionamos por estas etapas, ¿vale? Vais a poder verlo. Centrándonos en Copilot, en la inteligencia artificial, ¿qué es lo que necesitamos entender como persona? Oye, tengo que tener esa conciencia. ¿Por qué es importante este cambio? ¿Para qué viene? ¿Por qué en este momento justo y no en otro? ¿Qué riesgos hay de no adoptarlo, ¿no? Al final se trata de conectar la inteligencia artificial con los objetivos de negocio que sean reales, ¿no? Mostrando los riesgos de, oye, ¿qué le ocurriría a nuestra organización si no nos sumamos a incorporar la inteligencia artificial en nuestro día a día, en no evolucionar? Oye, pues dejaríamos de ser referentes en nuestro sector, etcétera. Cuando ya la persona es capaz de entender y de conectar con esa parte de conciencia de la importancia que tiene este cambio, entonces podemos dar un paso más, que sería el deseo, ¿no? Implementar, oye, pues, ¿cuáles son
cuál va a ser el valor inmediato que va a percibir la persona, ¿no? ¿Para qué me va a ayudar a mi copilot? ¿En qué? ¿Cómo voy a ser bueno, pues más ágil en mi trabajo? ¿Me va a ayudar siendo más eficiente? En fin, ¿cómo lo puedo aplicar en mi día a día? ¿Qué beneficio a mí, como Gema Ortega, me va a traer Copilot? Porque sí, a mí la organización me dice que esto es importante, pero ¿qué gano yo con esto? Cuando yo ya entiendo la importancia que tiene y veo el valor que también tiene para mí, entonces ya estoy en una posición de predisposición al cambio, de formar parte de él, de ser partícipe. Pero claro, ahora necesito un conocimiento. ¿Cómo funciona Copilot? ¿Cómo funciona Copilot en las distintas herramientas de M365? ¿Cómo funciona en Outlook, en Teams, en OneDrive? ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acciones de formación. Formación centrada en el prompting, aplicado al día a día, con resolución de casos de uso reales en los contextos de cada uno de los equipos con los que trabajemos. Una vez que ya tengo ese conocimiento, damos un pasito más. Necesito desarrollar la destreza, la habilidad en el uso de la herramienta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos proponer? Pues crear prácticas en laboratorio para tener un espacio donde las personas puedan probar, equivocarse, perder el miedo a utilizar la herramienta, perder el miedo a los resultados que nos ofrece y la fiabilidad que tiene la respuesta, entendiendo siempre que al final la responsabilidad última es nuestra, ¿no? Copilot nos ayuda, pero nosotros tenemos que supervisar y no dar por válido cualquier respuesta, ¿no? Y siendo conscientes también, bueno, pues de que pueden existir alucinaciones, de que puede haber errores y que al fin y al cabo nosotros somos los que tenemos que tener la responsabilidad de validar los contenidos. Cuando ya tenemos esa habilidad también desarrollada, podríamos decir que la adopción podría ser completa, pero fijaros que también hay un hito más, que es el de refuerzo. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Bueno, vamos a celebrar, por supuesto, los logros de la adopción, haciendo partícipe a los usuarios, pues porque han participado en un programa, han interactuado pues, en una comunidad de aprendizaje, han asistido a sesiones, etcétera, etcétera. Y queremos que, bueno, pues que sean conscientes de que todo eso ha sido posible por ellos. Entonces vamos a celebrar con ellos el objetivo alcanzado. Y también vamos a hacer acciones de refuerzo. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es que cuando nos encontremos en momentos de presión, de tensión, de mucho volumen de trabajo, bueno, pues tenemos ya unos surcos de aprendizaje muy profundos en nuestro cerebro y nos hace ir a los viejos hábitos, a lo que veníamos haciendo antes. Entonces siempre es importante hacer acciones un poquito de refuerzo para mantenernos, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Y para esto es muy útil contar pues, con un equipo de embajadores, de champions, que puedan seguir haciendo acciones futuras una vez que nosotros desaparecemos, que la misma organización ya sea autónoma y pueda tener estas personas como referentes pues, para seguir acompañando a compañeros, hacer de vez en cuando alguna sesión de novedades, etcétera, y otro tipo de iniciativas. Y ojo, fijaros que aunque pueda parecer por el diseño, ¿no? Que está así como escalonado, que son etapas secuenciales, no es así. Y esto es importante entenderlo porque aunque bueno, podemos entender que por la explicación puede ser ese el orden natural, la realidad es que nos vamos a encontrar que somos muchos los que configuramos una organización y la realidad que nos vamos a encontrar también es muy variada. Entonces, puede haber personas que sí que tengan conciencia de la importancia de incorporar la inteligencia artificial en el día a día en nuestro trabajo, que tengan ganas y deseo porque le ven un beneficio, estén en un momento en el que, ¿vale? Necesito el conocimiento y el desarrollo de la habilidad. Entonces, ¿dónde vamos a poner foco en este grupo? Pues precisamente ahí. Puede ser que hayamos hecho todo el proceso y resulte pues que pierdan interés, pues porque de pronto, bueno, pues dejan de ver la importancia que tiene y ponen foco en otras importancias de otros proyectos que puedan estar en paralelo llevándose a cabo en la organización. Oye, pues a lo mejor tenemos que poner foco en acciones de conciencia, ¿vale? Y a lo mejor hace falta pues que el patrocinador principal pues haga un comunicado un poquito reforzando el mensaje, pues con los últimos datos que hemos tenido de éxito en la adopción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que tenemos que analizar cada una de las realidades, ver en qué punto se encuentran los distintos grupos con los que trabajamos, valorando un poquito dónde poner más atención o refuerzo en las acciones en los distintos hitos. Sí que tengamos en cuenta que si una persona no entiende la importancia que tiene el cambio, ¿vale? Esa parte de conciencia y queremos meterle simplemente formación para que la adopte, eso no va a ser exitoso, ¿vale?
Además, seguro que os podéis un poco ir atrás y pensar en cualquier ejemplo similar y vais a ver que la formación no es garantía de éxito en la adopción. Ahí os comparto también un código QR donde vais a poder bueno, pues acceder a todo lo que tiene que ver, bueno, aparte de lo que podéis encontrar sobre el modelo de ADGAR, ¿vale? De la metodología de PROSTAI. Muy bien, ¿cuáles serían entonces las claves para activar la adopción de Copilot? Fijaros que podemos centrarnos en cada uno de los hitos y vamos a poner el foco ahora mismo en la parte de conciencia, ¿no? Del awareness. ¿Qué vamos a hacer? Crear claridad, ¿vale? ¿Por qué debería de usarlo? ¿No? Acciones que nos lleven a que el usuario se replantee esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué debería de usarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con casos de uso reales por rol, ejemplos concretos del día a día y mensajes claros, entendibles, que les sean de utilidad llevados a la práctica. Luego vamos a trabajar también en activar el deseo, la D, ¿no? De desire, que es el siguiente. Bien, ¿cuál es la pregunta un poco que tenemos que tener en mente para actuar con los usuarios? ¿Por qué Copilot es importante para mí? Un poco esa es la respuesta que tiene que tener de valor el usuario. ¿Cómo lo vamos a incentivar? Bueno, pues cambiando la narrativa, como hemos visto antes, sustituyendo la parte de Copilot va a hacer esto por ti, que nos lleva a pensar que nos va a sustituir y que vamos a ser prescindibles, por va a potenciar tus skills, va a potenciar el trabajo que ella viene desarrollando, te va a ayudar a todo eso que te quita energía, que te roba tiempo, para que de forma más automatizada, más ágil, lo hagas con Copilot y puedas poner foco en aquello que realmente depende de ti y en lo que eres imprescindible, ¿no? Y eso, fijaros que es un discurso bastante distinto, ¿no? En la potenciación de lo que eres capaz de conseguir cada día. Darle también, bueno, pues todo lo que sean las quick wins, ¿no? Que sean visibles, qué valor que le va a traer a título personal a cada uno, ¿no? Y también, pues contar pues, con esos champions internos que sirvan de inspiración, de abanderados un poquito, que vayan impulsando y mostrando lo que le resulta de utilidad para que al final podamos ver lo que veo que le funciona a mi compañero, yo lo quiero para mí. Entonces son un poquito, bueno, pues esos mecenas de la adopción. Cuando queramos trabajar en la parte de conocimiento y de habilidad, nos vamos a centrar en capacitar de verdad, ¿no? Y nos podemos plantear, oye, ¿cómo lo uso y cómo lo integro en mi día a día? Esa es un poco la pregunta que se puede hacer el usuario. ¿Y cómo le vamos a dar respuesta? Con formación práctica, no solo teórica. Está muy bien que entendamos a nivel conceptual, que sepamos un poquito el potencial que tiene Copilot, el loop, los cuadernos, los agentes preconfigurados, cómo crear un agente. El marco teórico está muy bien, pero necesitamos llevarlo a la práctica, ¿vale? Si no, al final eso se queda en nada. Trabajar con ellos prompt que pueden ser sencillos y prompt también que pueden ser prompt elaborados, que puede ser, oye, pues un prompt bastante largo, pero que luego lo puedo compartir con mi equipo y que nos ayuda en la eficiencia a todos, ¿no? Con ejemplos, sesiones prácticas de laboratorio donde puedan con nuestro acompañamiento, hacer pruebas, resolver dudas, integrarlo Copilot en workflows reales, no entender, oye, ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo crees que Copilot? Siempre con preguntas que hagan que ellos mismos obtengan la respuesta, para que no seamos nosotros los que le demos la solución, sino un poco hacer ese cambio de mindset de que el usuario vaya viendo qué necesidad tiene, cómo lo viene haciendo hasta ahora y cómo con el conocimiento que tiene de Copilot puede encontrar mejores alternativas, ¿vale? Y por último, en la parte de refuerzo, ¿por qué sigo usándolo? ¿Vale? ¿Qué es lo que me lleva a seguir utilizando Copilot? Bien, pues aquí es importante el refuerzo y el seguimiento con KPI de adopción de uso real, no solamente de acceso a la herramienta, sino porque podemos ir al Admin Center que nos dice cuántas personas han utilizado Copilot en el mes, ¿no? Pero a lo mejor una persona lo ha utilizado una vez en todo el mes. Eso no es una adopción real. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a saber realmente quién lo utiliza? Bueno, pues también tenemos otros niveles de datos que nos ofrece el Admin Center, como cuántos días cada persona ha estado conectado, cuántos PRON han utilizado. Todos esos son indicadores que nos van a hacer dar una visibilidad más cercana a la adopción real, que no simplemente pues, acceder a Copilot.
que haya un reconocimiento y visibilidad para fomentar que los usuarios, oye, vean el impacto que tiene Copilot y cómo pueden incorporarlo en su día a día y tener también, bueno, pues comunidades y soporte continuo, comunidades de aprendizaje, donde compartir trucos, por ejemplo, una comunidad de Teams o un sitio de comunicación de SharePoint, donde comunicar pues tips, infografías, algunos prompt poderosos para copiar y pegar, que sea de rápido uso y que vean un efecto wow, ¿no?, en lo que nos aporta, para generar un poquito el interés y irlo bueno, pues incorporando en nuestros hábitos. Y ese soporte continuo que puede ser desde sesiones one-to-one, sesiones de grupales para resolución de dudas, etcétera. Esto ya podemos encontrar multitud de versionados. Y por supuesto, pues la red de Champions, que van a ser siempre muy útiles para compartir las cosas que les funcionan, para servir como referentes y también para poder darles mentorización para que ellos mismos puedan identificar casos de uso en sus áreas de trabajo, en sus equipos, departamentos y que también puedan incluso liderar sesiones pues para mostrar algunos trucos, para resolver algún caso de uso, para compartir una práctica que les funciona o que han trabajado en su equipo y que pueda servir de inspiración para otros. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que si los usuarios no ven por qué cambiar y hacia dónde ir ni cómo empezar, Copilot será solo una herramienta más. Y es que, como he dicho antes, la resistencia no se elimina, se supera, se transita, ¿vale? Y solo ocurre cuando combinamos la urgencia, la visión y la acción de una forma muy clara. Y ahí es donde Copilot, con el apoyo de AdCard, se convierte, o sea, AdCard realmente se convierte en un cambio real, ¿no? Nos va a apoyar en transitar para que Copilot se convierta en una realidad a la hora de adoptarlo. Por tanto, aquí podemos definir que la gestión del cambio no es una opción, sino que pasa a ser un factor decisivo. Para mí es importante, bueno, tener en cuenta que para que haya éxito en el desarrollo de una buena estrategia de adopción es importante contar con una serie de pilares estructurales, ¿vale? Y estos son los que para mí tienen sentido, ¿vale? Seguro que podéis identificar más, pero bueno, podríamos decir que para que no se nos caiga la estructura, pues tenemos estos 5 pilares fundamentales. Por una parte, como ya hemos hablado, el patrocinio. Un error que nos podemos encontrar, dejar el proyecto solo en manos de IT, por ejemplo, ¿no? Que no haya un patrocinio activo que legitime esos mensajes, que den valor. Como solución, oye, pues tener un liderazgo activo y visible, contando con líderes que comunican claramente por qué la IA es importante, resolviendo inquietudes directamente con sus equipos, que a veces puede ser el manager, a veces puede ser el CEO, ¿vale? Y bueno, que son mensajes que modelen los nuevos comportamientos, que sirvan también como referente y como una imagen a seguir, ¿no?, en el uso de la herramienta, y que la adopción, bueno, pues deje de percibirse como una herramienta más y comience a integrarse pues como parte de la cultura de trabajo. En los equipos de proyectos es interesante que no solamente encontremos personas de IT, sino que sean equipos mixtos, que haya personas de cultura de empresa, people, en fin, de formación, para que podamos entender muy bien cuál es la realidad de cada organización y que, bueno, pues todo el trabajo que desempeñemos en la creación de los planes de acompañamiento, pues vayan adaptadas a la realidad de la organización, ¿no? Entonces su mirada es importante y también su implicación. Y esto es muy importante precisamente en el siguiente pilar, en el de comunicación. Uno de los errores que nos encontramos, pues dar mensajes, pues como ya tenemos Copilot, mandamos un comunicado, ya tenéis activada la licencia, a veces con suerte un enlace de algún vídeo genérico de Microsoft y bueno, pues eso realmente no tiene un impacto, ¿no? Como solución, pues crear planes de comunicación que estén alineados con la cultura de empresa de cada organización, con el lenguaje que ellos utilizan, en los canales que sabemos que para ellos tienen más eficacia, más impacto, tienen mayor alcance y, por supuesto, no empezar por qué es lo que hace la herramienta, ¿no? O sea, por la herramienta Copilot es esto, no, sino empezar con mensajes dirigidos a casos de uso y al valor que pueda aportarte Copilot. Si yo veo la utilidad que tiene, voy a tener más interés en descubrir cómo hacerlo, cómo consigue eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante poner ese foco en el pilar de comunicación. El pilar de capacitación, pues nos podemos encontrar, como ya hemos visto, como error, formación genérica, como solución, pues casos de uso específicos por departamento y luego acompañar en la identificación de casos de uso reales.
Los embajadores, como ya hemos visto, fundamental. Un error, no contar con ellos o elegirlos solamente por su rol. A veces, pues las organizaciones eligen como embajadores solamente a directivos y quizá no siempre sea el mejor perfil, pues porque a lo mejor no tienen tiempo para acompañar a otros compañeros, ¿no? Va a depender un poquito de cada organización. Tengamos en cuenta que para identificar a estas personas tenemos que tener en mente perfiles de personas que tengan cierta habilidad con la tecnología, que sean curiosos, que tengan conexión con los compañeros, que contagien. Y evidentemente también es verdad que los líderes de equipo es importante porque si mi jefe lo utiliza, yo lo voy a utilizar, ¿vale? Pero no solamente son ellos, sino que el equipo de embajadores puede ser más amplio y contar también con personas que son más accesibles y tienen más disponibilidad para ser referentes. Y por último, pues el pilar de la medición. Un error, como hemos visto también, pues medir solamente quién ha entrado a utilizar Copilot. No, como solución vamos a medir el valor, las horas ahorradas, la madurez del uso, ahorro de tiempo, mejora de la calidad, ayuda en la creatividad, ¿vale? Y vamos a ir viendo, bueno, pues cuál es la curva de adopción que debe de ir en crecimiento, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica que hemos visto? Muy bien. Bueno, pues yo os traigo aquí una propuesta de planificación de adopción para M365 Copilot que también se puede aplicar a Copilot Chat, ¿vale? Mi propuesta se centra está basada en la metodología PROSI, ¿vale? Que habla pues, de trabajar en los planes de adopción en 3 fases. Una primera fase de preparación, una fase que es la más larga, que realmente es cuando trabajamos, interactuamos con los usuarios, que es de acompañamiento, y una última fase de cierre. Bien, cuando hablamos de preparación, pues vamos a encontrar distintos hitos que vamos a llevar a cabo. Normalmente, dependiendo del tipo de proyecto, pues esta fase puede durar 2, 3, 4 semanas, dependiendo del volumen de la organización. No es lo mismo trabajar en un proyecto de adopción para 100 personas que para 1.000, 6.000. ¿Vale? Entonces, bueno, va a depender un poquito. ¿Qué vamos a trabajar? Una primera parte de preparación técnica de configuración del entorno, que nos den licencia, preparación de la infraestructura necesaria. Oye, pues mira, para hacer acompañamiento vamos a necesitar un equipo de Teams para hacer una comunidad de aprendizaje y un sitio de SharePoint que va a ser un repositorio documental donde vamos a subir las grabaciones de sesiones más material de apoyo formativo como píldoras, infografías, noticias, etcétera. Bueno, pues toda esa infraestructura pues la tenemos que crear en esta parte de preparación, ¿no? Pues con la imagen corporativa de cada organización, etcétera. Bueno, pues todo eso requiere una preparación técnica por parte de la organización. Y también es importante en esta etapa el assessment técnico, es decir, vamos a hacer también un acompañamiento a la organización, eso a lo mejor ya no es más del perfil técnico, para que la organización pueda tener un poco la visión de ¿están preparados para adoptar Copilot? ¿Cómo tienen su infraestructura, el etiquetado, el acceso a la documentación, etcétera? Para evitar posibles riesgos de que de pronto alguien haga una consulta en Copilot y le dé acceso a una información de la que ni siquiera era consciente que tenía acceso, pero que Copilot, como está integrado en todo M365 y puede acceder a todo lo que nosotros podemos acceder, aunque no sepamos que tenemos acceso, de pronto nos dé una información que no deberíamos conocer, ¿no? Bien, pues ese assessment técnico se encarga de acompañar en visualizar todas estas posibles brechas y también de preparar una propuesta de modelo de gobierno de agentes, que también es muy importante. ¿Qué haríamos a continuación? Identificar pues, esas barreras que nos vamos a encontrar. Ya hemos visto que tenemos distintas herramientas de la metodología PROSI que la tenemos disponible y también identificar esa red de champion que nos van a servir como impulsores del proyecto. Prepararemos la estrategia de adopción que se adaptará a cada uno de las organizaciones y de los clientes que tengamos, identificando a las partes interesadas, como hemos dicho, que sean equipos heterogéneos, que no solamente esté liderado por IT, sino que haya representación de más personas, que podamos hacer un análisis y conocimiento de la organización, su cultura de empresa, cuál es su estructura, organigrama, etcétera, sus equipos de trabajo, a qué se dedican y también, bueno, pues llegar a un acuerdo de cuáles van a ser los KPI de medición de éxito del proyecto. Vamos a hacer también el diseño de los planes de gestión, teniendo en cuenta, bueno, pues los hitos de ASCA, ¿verdad?
Cada uno de los planes vamos a ver que se va a enfocar más en uno de los hitos. Vamos a hacer planes de patrocinio que, por ejemplo, vamos a ver que van a trabajar mucho la parte de conciencia y deseo y también puede en el refuerzo, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a hacer planes de comunicación que van a tener mucho impacto también en conciencia y en el deseo. Vamos a hacer plan de capacitación y de habilidad que va en los dos hitos de conocimiento y habilidad, va a reforzarlo, y planes de refuerzo, ¿vale? Donde vamos a incorporar el acompañamiento también con los propios embajadores. Y por último, pues la creación de los recursos didácticos, ¿no? Todo lo que es el material de apoyo, pues para hacer esas fichas de trucos, esos shorts que vamos a compartir en la comunidad, en fin, crear ese centro de excelencia, que puede ser un sitio de SharePoint donde poder subir documentación de consulta para que cada uno a su ritmo pueda ir mejorando. Y también pues podemos incluir un agente de consulta. Una vez que tenemos todo el entorno inicial, ¿no? La fase de preparación, pues ya continuamos con la fase de acompañamiento. Mi recomendación, siempre que sea posible, realizar un piloto previo, ¿vale? Para que nos sirva un poquito de base, análisis de aprendizaje y bueno, a partir de ahí hagamos remediaciones para el lanzamiento global. A ver, un piloto tiene sentido dependiendo del proyecto. Si estamos hablando de una adopción para 100 personas, pues a lo mejor no es necesario, pero si hablamos de una adopción de 500 o de 1000 o de 4500, oye, pues quizás sí es interesante ver cómo funciona, ¿no? Un poquito el piloto, ver cuáles son los canales, si la gente interactúa en la comunidad, cuál es la mejor forma de llegar a ellos, qué tipo de contenido le resuena más, etcétera. Aquí también en esta fase es donde ya interactuamos directamente con el usuario, entonces tenemos ahí toda la parte de formación y acompañamiento, sesiones no solamente orientadas, como digo, a nivel genérico de cómo funciona, qué es la IA, el arte del prompting, cómo funciona Copilot en cada una de las aplicaciones, sino también cómo funciona Copilot, o sea, qué nos puede aportar en los distintos roles, pues mira, en ventas, en finanzas, en IT, ¿vale? Y que puedan ver también casos específicos que le puedan ayudar en laboratorios específicos con grupos reducidos, haciendo pues una hackathon o una hackathon, ¿no? Que son esos encuentros que si son también en presencial aportan muchísimo valor y tienen un impacto muy, muy positivo. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues con todo esto que vamos a acompañar al usuario, vamos a hacer también, bueno, pues esa ejecución de planes que sean personalizados, enfocándonos, pues, precisamente en la importancia de ese patrocinio y en la identificación de Power Users. Estos Power Users nos van a ayudar a ampliar cada vez más la red de embajadores que ya hemos identificado previamente, que suelen ser a propuesta de la organización, pero que a lo largo de todo el proyecto nosotros vamos a ir viendo cuáles son los usuarios más activos, los que participan más, los que tienen más uso en la herramienta y que pueden ser, oye, personas que sean interesantes incluirlas en el equipo de embajadores para que también sean ese referente. Y durante toda la fase de acompañamiento vamos a tener una parte de monitorización, ¿vale? Que nos va a servir un poquito para ir haciendo el seguimiento de los KPIs de éxito. Como cierre, pues el traspaso de conocimiento a la organización, pues una vez que nosotros desaparecemos, que ellos continúen, celebramos los éxitos con los usuarios que han participado en el proyecto para que vean bueno, cuáles han sido los resultados que gracias a ellos se han obtenido y vamos a entregar también pues un plan de acciones de refuerzo y próximos pasos, ¿no? Oye, pues a lo mejor hacemos un acompañamiento para un despliegue inicial de 150 usuarios con licencia y esto nos lleva a plantearnos que estamos viendo los valores de uso de Copilot Chat y que a lo mejor sería interesante ampliar esas licencias a un número mayor. O estamos identificando que el trabajo que hemos realizado con un equipo específico se vería con un mayor impacto si en vez de tener 4 personas del departamento de licencia, la tuvieran los 10 que forman parte, pues porque eso les permite trabajar en flujos de trabajo de equipo. Y bueno, pues por último, los resultados que generamos, ¿no? Con el foco en los objetivos, en el enfoque que le vamos a dar centrados en la persona, en los resultados con esa adopción efectiva, con usuarios que estén capacitados y con uso sostenible en el tiempo de la herramienta. Mucha atención también a la gobernanza y, bueno, pues al éxito, ¿no? Teniendo ahí ese equipo de embajadores que tengan
visibilidad y que una vez que nosotros nos marchemos, pues puedan ser un poquito los referentes. Para poder hacer esa medición del éxito del proyecto y de la adopción, la recomendación es que tengamos en cuenta KPI de satisfacción, de rendimiento, de adopción y de costes. Y para ello podemos tener como referencia los datos que nos va a ofrecer el panel de administración del centro de Microsoft 365 y también el dashboard de Viva Insight que nos permite ver más detalles del uso, cómo lo están utilizando, ¿vale? Y, por supuesto, también la valoración final de la experiencia del usuario, ¿no? Escucharles a ellos, qué les ha parecido, cuál es la percepción que tienen de mejora de la calidad, de ahorro de tiempo, etcétera. Es muy interesante tener también la mirada del usuario. ¿Qué nos podemos llevar? ¿O qué me gustaría que os llevarais? Bueno, pues que implementar Copilot es fácil, pero que cale no es tan fácil. Entonces, el reto no es algo tecnológico, sino que es algo humano. Que la resistencia y las barreras no son el enemigo, sino que hay que tener ese diagnóstico previo, verlo como un diagnóstico que nos ayuda a poner más foco en cómo hacer esa planificación de los programas, del programa que vayamos a ejecutar y los distintos planes que van a llevar de comunicación, de capacitación, etcétera. Que el cambio organizacional pasa por el cambio individual. Ahí tenemos ADCAR que nos ayuda a entender un poquito cómo es esa transición. Que sin patrocinio visible la adopción es un queso suizo y bueno, que la formación sin contexto al final pues es solamente ruido. Así que bueno, espero que os haya resultado de utilidad, que os sirva al menos, bueno, pues como inspiración, abrir un poco la mirada y si ya parte de esto lo conocéis, bueno, pues que también os ayude a ver un poquito algunas ideas nuevas. Muchas gracias y nada, espero que coincidamos en otro momento. Muchas gracias.